Seguimos en Tribuna Podcast. Tommy, nosotros tenemos muchas amistades en el actual gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona y muchas veces observo, porque muchos son jóvenes, que en política no se puede subestimar. José Francisco Peña Gómez en un momento no quería ir a un debate con Leonel Fernández y Leonel le gana las elecciones con 43 años de edad, se convierte en presidente de la República. Muchos de esos funcionarios me dicen, Giovanni, yo no le tengo miedo ni al PLD ni a la Fuerza del Pueblo porque ellos son lo mismo, el mismo porcentaje, los mismos votos son ellos. ¿Puede la oposición, porque cuando tú hablas aquí que el PLD se tiene que concentrar en un solo cuerpo y posicionarse para el 2028, hay esperanza de que se convierta un bloque opositor fuerte y no pase lo de las elecciones pasadas que se observó una alianza Rescate RD débil? No débil, tarde sobre todo. Mira, yo creo mucho en el poder de la organización, del partido. Por eso siempre me concentro en dedicarle el tiempo prudente a todas las acciones que ayudan a fortalecer. Hasta un vehículo que tú tienes, por bueno que sea, siempre tienes que darle mantenimiento. O en un momento pararlo porque hay que alinearlo, o hay que cambiarle las gomas, o afinarle un poco alguna reparación. Es normal. Y cuando el PLD es una estructura partidaria, construida con métodos de trabajo, estableciendo líneas muy claras, donde nosotros hemos tenido la capacidad de tener una representación política y partidaria viva dentro de los 48,000 kilómetros cuadrados. Aquí no hay un pie cuadrado en República Dominicana que no existe el PLD, con una estructura, en las 399 demarcaciones, municipios y distritos, en los campos, en las lomas. Tú vas al Pico Duarte y posiblemente en ese trayecto tú vas a encontrarte o un afiche o una persona con una gorra del PLD. Cuando tú tienes una estructura así, es muy fácil trabajar y construir fortaleza. Entonces, nosotros tenemos 8 meses que salimos de las elecciones en situaciones no muy favorables, porque el PLD, podríamos decirlo, tuvo 2 tipos de derrota. La primera, de no poder alcanzar el poder, que en la democracia posiblemente el que va y participa gana o pierde, y no es la primera vez. El PLD ha sabido perder y ha sabido ganar elecciones. Pero la otra fue de perder una posición que representa el liderazgo de la oposición en términos de un segundo lugar. Pienso que ese tiempo en estos momentos debe servir para nosotros reconstruirnos y fortalecernos. Yo decía en estos días en un programa, y a veces uno no sabe cómo reacciona la gente, porque a veces en estos procesos la gente a veces aprovecha. Tú sabes que tú das unas declaraciones, te titulan de una manera que cuando tú lees... Distorsionan. Pero no nada que ver a lo que tú dices, pero a veces hay mucha gente que lo hace adrede, sobre todo con esta tendencia de los fake news, de las falsas noticias, para pretender hacer una contracampaña. Sí. Propio cuando existen carencias de argumentos o señalamientos que tienen que incurrir en un tema de manipulación de la información. Yo decía que aquí hay un sentimiento de una gran parte de la población que ha asumido y ha observado como un gran peligro el propio, lo que observa y el deterioro progresivo que está llevando este gobierno. Y eso se evidencia en una situación que está afectando la calidad de vida de los dominicanos. Y eso es innegable. Cosas que posiblemente se le van de control al propio presidente. Aquí tú tienes un gobierno de que cada quien es amo y señor. Hay gente que aquí lo que están es pensando en haciendo campaña. En una candidatura le dan una presidencial. posición y creen que la gente que son líderes y no saben que son amigos del puesto. Y que cuando el puesto no está, vuelven a su estado real. Que prácticamente... y tú ves 7, 8, 9... Y cualquiera que tú no piensas que tiene un cargo está pensando en un proyecto presidencial. Entonces,
no es un gobierno que está actuando con un sentido ni de concentración ni de atención a lo que debe ser la dirección de un gobierno en términos estratégicos y de planificación. Aquí no se planifica nada. Aquí no se planifica nada. Terminan sacando un secretario de Obras Públicas que al final lo reflejan en una lucha de una campaña mediática para sacarlo, cuando uno sabe que al final es un tema de rendimiento, de eficiencia. Este es un gobierno altamente deficiente en lo que es la inversión pública, la inversión de capital, porque aún tiene el nivel más bajo de inversión de un 2.7 del Producto Bruto Interno que ni el gobierno de Jorge Blanco. Miren que todos saben en esa historia, estuvo más alta que la de este gobierno. Pero al final, obras que son interminables, obras que no terminan de ejecutarse, obras que al final tú la ves, el 98% son parte de la planilla de continuación de lo que fue la obra de gobierno del PLD. Y aún así, tuvo un desempeño improductivo e ineficiente que al final se manifiesta en sobrecostos. Porque cuando una obra posiblemente no se ejecuta en el tiempo indicado, pudiera impactar en un 30, un 40%, 50% sus valores de inversión. Entonces lo que tú podías hacer con un peso, necesitas 2 pesos o 3 pesos. Entonces esa es la realidad. Eso alimenta el sentimiento de una alta población crítica a un gobierno, de la esperanza de ampliar y establecer un gran frente. Una idea que ocurre. Y yo podría decirle a cualquiera, bueno, pero ese frente muy bien pudiera encabezarlo el PLD. Pero el PLD lo puede encabezar si nosotros como partido tenemos la capacidad de fortalecer, porque al final el PLD siempre ha ganado con alianzas importantes y estratégicas. Ahora bien, este no es el tiempo de pensar en eso. Es el tiempo de ocuparnos en nuestro partido y hacer nuestra tarea, porque al final al cabo las elecciones son en el 28. Tenemos 8 meses que perdimos unas elecciones, 8 meses de un gobierno que apenas tiene 4 meses de nuevo gobierno y hoy se ve envejeciente, se ve ya cansado, prácticamente un presidente que tiene la voluntad y el deseo, y como lo vemos, que hoy empieza a barrer con un gabinete. Los presidentes no les gusta cambiar. Es difícil que un presidente. Cambios, Tony, es difícil que un Tony, pero es normal. es difícil que un presidente cambie un buen funcionario. Ah, no. Porque cuando cambian, atrofian todo el ambiente, el ejercicio, y eso al final le quita a las instituciones productividad. Cuando un presidente tiene un funcionario bueno, regularmente lo deja siempre. Cuando tú ves este presidente, que yo hablaba con unos amigos esta mañana y decían, y hablábamos con uno de ellos, porque un hijo de uno de ellos salió en una función, y yo le decía, caramba, pero yo pienso que la función, yo no hubiese salido de un sector privado, de una posición que yo sé que tiene a esa posición, porque al final no se equipara, o sea, no corresponde. Y me decía él, mira, lo que pasa es que el presidente se está quedando sin gente. Wow. Porque la gente que él ha contado o ha pretendido depositarle su confianza en muchas posiciones le han fallado. Por eso tú ves que increíblemente este gobierno, en 2 o 3 casos, hay funcionarios que han tenido 2 funciones paralelas. Eso es contra la ley. Y también es un contra la eficiencia también. Que nadie puede ocupar. Y es un contrasentido. No tiene sentido hacer eso por más que se quiera explicar. Pero esa es la realidad. Ahora bien, yo apuesto al PLD. Yo apuesto a que el PLD en estos momentos está en un relanzamiento. Y yo pienso que haciendo lo que nos toca, estaremos en la condición de ganar las elecciones el próximo 28. Nosotros en organización vamos. ¿Qué van a hacer en organización en el PLD? Vamos a ayudar. Es el ganador. En organización vamos a ayudar a hacer eso. No, claro, a veces uno sabe y yo lo manifiesto. Organización en un partido es determinante, es fundamental. Mucho trabajo.
Claro, nosotros salimos de una secretaría electoral que al final yo pienso que se ha trabajado, ha ayudado a aumentar la confianza en los procesos. Hemos podido hacer procesos que no sean traumáticos, que son los que generan la desconfianza, y hemos podido fortalecer esa parte. Creo que hay un gran equipo y un relevo importante capaz de poder dirigir eso, y creo que las cosas que están bien en el partido, lo que hay que procurar que sigan mejorando. Ahora, las cosas que hay que atender, porque lo que los compañeros y los dirigentes esperan y merecen, posiblemente no está cumpliendo un rol, son las que hay que mejorar. Por eso tomé la decisión de ir a organización. Y como eje transversal en toda la estructura del partido, pienso que la Secretaría de Organización debe ser recibir una transformación general, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de diagonal derecho a diagonal izquierdo. O sea que ya hay un plan. En todos los niveles. Ya hay un plan. Para poderla convertir en un instrumento eficiente y productivo al servicio del partido. No es posible que una organización como el PLD, metódica, y que nos enseñaron a trabajar siempre por el librito, como dicen, a hacer las cosas de manera eficiente y puntual, podamos en estos momentos no tener la posibilidad de un padrón totalmente preciso, confiable, con informaciones veraz, con la posibilidad, con informaciones brindadas a tiempo, que al final son para facilitar las tareas propias de los organismos del partido en el trabajo político. Un partido con una secretaría de organización que debe tener un proceso de descentralización, porque finalmente es importante entender que la dinámica de un partido se mueve, no es estática, y el control de una estructura orgánica, de saber cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos organizados, qué territorio estamos impactando, quién está trabajando, quién no está trabajando, quién sí debe estar en el padrón y quién no está en el padrón y no debe estar en el padrón porque son organismos fantasmas o porque no realizan ninguna labor o porque son inexistentes. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales. Siempre he dicho, no hay manera que un ejército, por grande que sea o por poco pequeño que sea capaz de ganar batallas si no está bien estructurado. El PLD ha ganado procesos eleccionarios con matrículas pequeñas. Por lo tanto, en la propia realidad del PLD hemos podido saber lo importante que es construir una organización bajo la excelencia, sobre cuadros, sobre estructuras firmes. Porque don Juan siempre lo decía, calidad trae cantidad. Enfoquémonos a fortalecer nuestras estructuras con cuadros y dirigentes de calidad que asuman con responsabilidad y ahínco toda esa labor con amor y pasión, porque al final eso nos va a permitir desarrollar y amplias simpatías y amplias mayorías. Tommy, estamos en la parte final de esta interesante entrevista, pero quiero aprovecharte, quiero tu opinión como ciudadano dominicano. Tengo un cliente que vive en Ocala, en Florida, y él tenía mucho tiempo diciéndome, Giovanni, hay más de 4 millones de haitianos en República Dominicana, y yo decía, Dios mío, y es cierto, y ya se ha hecho público en todas las redes sociales del problema haitiano que desborda la situación social, política y económica de la República Dominicana. Esta semana llega a nuestro país Marco Rubio, el secretario de Estado, y unas declaraciones importantes que dice que respetará la decisión de esa ola migratoria que la República Dominicana tiene que frenarla y que van a ayudar. Dios. Bueno, habría que ver. Yo pienso que, recuerdo que en la campaña del presidente Abinader, en materia migratoria fue muy tajante y habló incluso de que en tiempo récord él iba a resolver eso. Vamos a 4 años y medio y lo que se ve es una situación dramática, compleja, y a veces siento
que al final es una situación desbordante cuando uno siente que no se sabe ni siquiera cómo se va a resolver. Quienes tienen la responsabilidad de la aplicación de las políticas, del cumplimiento de la ley y esos aspectos. Se hacen grandes inversiones, vamos a decirlo, en la frontera, se hablan de cantidad de soldados, se hablan del muro, se habla de una cantidad de cosas, pero hoy tenemos mucho más haitianos. Entonces, vamos a revisar lo que estamos haciendo porque aparentemente lo que estamos haciendo no está dando resultados. Si realmente lo que se está haciendo cumple a unas políticas con el fin y el propósito de aplicar un plan estratégico con fines de resolver eso. Entonces, los haitianos pasan por la frontera. Ellos no vienen ni por el aire, es por la frontera. Y por carreteras y vías que al final cuando cruzan la frontera son muy fácil ser. Aquí hay cantidades, decenas de puestos de inspección. Aquí no hay posibilidad. O sea, tú sientes que la gente habla de la invasión, de una confrontación. Y yo creo que aquí lo que hay es una invasión y una confrontación pasiva que al final, cuando tú ves las estadísticas y te dicen que hay 30,000 haitianas que parieron 33,000 niños en un día. En un periodo determinado, sí. Tú multiplicas eso en el tiempo y tú dices, no, pero eso tú te vas a hablar de que tú vas a tener cientos de miles de nacionales dominicanos haitianos. Increíble. Y al final me recuerdo que cuando yo era diputado se paró ya en ese momento había un diputado con una reconocida descendencia haitiana y uno observa que al final tú vas a ver una nación como Haití, posiblemente entre las Fuerzas Armadas, entre profesionales, el Congreso Nacional, todos los estamentos de poder, todo. Entonces, y vemos que al final es un tema de resultados. Sí. Por eso yo digo que este gobierno habla mucho, dice mucho. Está Marco Rubio aquí, establecen eso. Decía yo, y lo veía como alguien que lo decía en broma, que deberían llevarse al director de migración para Donald Trump para Estados Unidos, porque mientras allá han deportado tanto, aquí han deportado 32,000 en un día y lo han mandado, pero mandan 30,000 para Haití y entran 60,000. Claro, no estamos resolviendo el problema. Y eso es preocupante. Y esa es la verdad. Y eso hay que ponerle mucha atención. Tommy, gracias de corazón. Gracias. Un honor, una distinción que estuviera con nosotros. Gracias a ustedes. El tiempo se va muy rápido. Realmente uno, cuando se siente cómodo hablando entre amigos y que le permiten a uno expresarse, y el tiempo se va muy rápido. Estamos dispuestos en cualquier momento aquí a acompañarlos. ¿No? Claro que sí. Un placer. Gracias a Tommy Galán y todos nuestros seguidores. Será hasta una próxima entrega.